En un minuto, Felipe Solá, buenas noches, gracias Hola, por estar con buenas nosotros noches. para la presentación. ¿Por qué el masismo y por qué cree que el masismo es lo que representa la nueva Argentina? En primer lugar, porque la nueva Argentina es mucho más diversa que lo que podíamos imaginar hace unos años, más heterogénea. Y en segundo lugar, porque a nosotros nos parece que después de 11 años de un modelo que con distintas suertes y distintas formas de conducción ha tenido la presidencia de este país, hay un cansancio y un pedido de que se modifiquen las cosas tal cual están funcionando en la Argentina hoy. Muy bien, ahorrativo, Felipe Solá, ¿eh? Pero puedo aprovechar para decirle que, primero, que los felicito por llamar a un debate. No hay muchos debates en televisión. No, y por eso los propiciamos desde acá, ¿eh? Y los felicito por eso, en serio, a la producción y a ustedes. Y para mí es un gusto debatir con Gabriel muchas Mariotto, gracias. a quien conozco hace muchos años. Y agradezco a ustedes que se prestan y a todos los que se presten, porque yo digo, este tiempo de terminar con la sanata, con los violines y empezar a debatir, sobre todo propuestas. Mariotto, ¿por qué hay que defender el actual modelo, el esquema que ustedes continúan defendiendo? Bueno, por supuesto, también que es un gusto estar con Felipe y estar en este programa. Por dimensión histórica y por la certeza de llevar adelante a partir del 2003 un proyecto político que tiene anclaje en la historia argentina y que tiene, por supuesto, la oportunidad de industrializar a la patria. Entonces, este proyecto político o esta acción política llevada adelante a partir de Néstor y junto con Cristina, tiene su anclaje en las invasiones inglesas, en la resistencia, tiene su anclaje en los gobiernos de Rosa, antes de Dorrego, en Irigoyen, en Perón, y tiene la dimensión de los gobiernos nacionales y populares, de un frente ampliado, bien plural, bien diverso, y que por supuesto tiene que seguir gobernando la Argentina, porque la destrucción es en un minuto y la construcción, aún lenta, es efectiva. Gracias, Mariotto. ¿El kirchnerismo ha cumplido su ciclo, Felipe, como indican algunos? La frase ha concluido su ciclo, no es la frase de alguien que se pone por arriba y juzga a quién sigue y quién no sigue y quién históricamente no tiene más viabilidad. No es mi intención para nada. Lo que yo creo es que uno ha cumplido un ciclo político si empieza a perder elecciones. Y si pasa de ser una mayoría del 64%, al 54%, perdón, en el 2011, a ser hoy una representación menor, digamos, mucho menor a esa, y que además está en duda, y que además está muy dividida, y que además va a dejar seguramente una candidatura como herencia, después de agosto, que no va a representar cabalmente lo que Mariotto acaba de expresar. Pero contra lo que dijo Mariotto sí quisiera decir que yo creo que no se puede basar un proyecto actual en comprarse toda la historia para atrás, porque la historia es de todos, Gabriel. La historia no es de... La historia de Rosa, la historia de la independencia, la historia de las luchas obreras del 18, o el irigoyenismo, o el peronismo mismo no tienen dueño. Más bien hay que referirlas a dónde se coloca el pueblo, o a dónde se colocan distintos, digamos, trozos o porciones del pueblo, ¿no? Porque a veces el pueblo se separa también en elecciones. Pero yo creo que nadie puede arrogarse ser dueño de una parte de la historia. ¿Y el kirchnerismo se arroga, o digamos, como se dice ahora, lleva antagonismos, patria o buitres, blanco o negro, nosotros o el caos? No. Aquí hay mucho futuro. Yo me animo a ir a la historia para que sirva de referencia de lo que son los proyectos nacionales y populares, de lo que son proyectos antagónicos, que han hecho retroceder muchísimo a la sociedad argentina, cada uno en su momento histórico. Pero como tenemos mucho futuro, vamos a buscar ese anclaje. Precisamente, vos hablabas del Papa Francisco. El Papa está mirando el mundo. Este mundo es un mundo multipolar. Hace tiempo nosotros nacimos con un mundo Poyalta donde había dos potencias. Después quedó una sola potencia que parecía que se comía a los chicos crudos. Este es un mundo multipolar. El proyecto político nacional popular, el peronismo que expresa nuestra presidenta, está a la altura de seguir sosteniendo esas banderas y frente
a nuestros gobiernos nacionales y populares del bloque continental, aparecen las expresiones políticas locales vinculadas con la Alianza del Pacífico, que no es otra cosa que el ALCA con otro collar. ¿Pero el masismo representa eso? Yo entiendo que las políticas liberales... ¿El masismo representa una vuelta al 90? Yo creo que está enmarcado dentro de la Alianza del Pacífico, sí. ¿Ustedes representan una vuelta al pasado? Yo no recuerdo haberme bañado en el Océano Pacífico nunca, pero la verdad es que yo creo que la idea de que automáticamente uno es la liberación y el otro la dependencia es una idea por lo menos arrogante, ¿no? Pero es una idea de todo el gobierno, no solamente de Gabriel Mariotto. De ninguna manera, nosotros creemos que seguir pensando que uno sostiene las banderas y mira a la Alianza para el Pacífico por un lado versus el UNASUR o el Mercosur por el otro, mientras la gente no tiene soluciones, mientras hay una inflación del 30%, del 25%, podemos discutirle cuánto, mientras hay gravísimos problemas de seguridad, mientras la provincia está en el estado caótico en la que está, me parece que ahí uno debería decir, no, mira, olvidemos un rato las banderas y pensemos en las personas comunes de carne y hueso y pensemos cómo vamos a gobernar. Algo estamos haciendo muy mal. Igual, Felipe, como bonaerense. A ver, un minuto, porque esto, lo que está acabando de decir Felipe, lo dicen muchos. El gobierno va hacia los grandes eslóganes, pero se olvida de las necesidades reales, que hay inflación, que hay recesión, que no hay eslogan, hay realidad efectiva, hay acción concreta, hay opción por la cual el gobierno toma partido, y precisamente esta Argentina está en las antípodas de la Argentina que recibió Néstor, y es una Argentina que se sostiene en el crecimiento. Por supuesto que en un mundo que anda a los tumbos, como planteaban los tangos de la década del 30 o del 40, es un mundo que anda a los tumbos, y América Latina y nuestra patria encuentran un camino y optan por un camino que quizás sea el camino que no predican los grandes medios de comunicación y las grandes corporaciones, pero que precisamente en el escenario del desendeudamiento, en una política coherente del 2013 en adelante, aparecen situaciones como la de los fondos buitres y en la política local opositora lo que intenta es darle una vuelta municipalista para volver a ejes que no le tengan que llevar adelante una definición. Pero para ustedes, por ejemplo, los que se han ido del kirchnerismo, como Massa, con Felipe, que en algún momento, ¿son traidores a la causa? No. Yo creo que el compañero que se va del Frente para la Victoria y del peronismo es un compañero que está equivocado, que toma un atajo con tal de ganar una elección, suponiendo que ese atajo lo va a llevar a buen puerto. El compañero que se queda en nuestro espacio y se apoltrona y está cómodo también está equivocado. Nosotros nos quedamos en el Frente para la Victoria para ganar porque precisamente la destrucción puede ser en un instante y esta construcción lleva mucho tiempo y lleva muchos años y lleva mucha coherencia. Felipe, y ustedes han tomado todos el camino fácil, dice Mariotto. Quería citar algo que dijo Gabriel, el Papa Francisco. No solamente estamos orgullosos de que el Papa sea argentino, sino además estamos orgullosos de que este Papa, especialmente, sea argentino. El Papa Francisco, desde la alegría del Evangelio en el mes de noviembre del 2013, puso en claro una denuncia muy fuerte, no nueva, pero por cierto nueva desde el Vaticano, contra el capitalismo financiero internacional y sus productos centrales, que son la falta de empleo, el sinsentido para miles de millones de personas, etc. Ahora, una persona muy estimada por el Papa Francisco y muy respetada, que es el rector de la Universidad Católica Argentina, respalda la cifra del Observatorio de la Deuda Social Argentina de esa universidad, y allí dice que los pobres han aumentado al 27%, eso hace 4 o 5 meses, posiblemente hoy sean un poco más o estén igual. Es una cifra enorme, terrible para 11 años de gobierno, que además me consta que ha luchado por los pobres, sobre todo en los primeros años mucho, pero que ha errado fieramente su política social. Entonces, ahí vuelvo a decir la diferencia entre las banderas y los propósitos. ¿Y la pobreza aumenta la cita Francisco, a quien estoy seguro que Gabriel admira igual que yo,
y las realidades, y el llanto del Papa por los excluidos, el llanto del Papa por algo que pasa en la capital, pero que también pasa en la provincia. También hay intrusiones en la provincia, también hay gente sin vivienda, está parada la vivienda en la provincia, hace mucho tiempo que no hay inversión en vivienda, no salen los títulos, digamos, no se regularizan títulos, la gente vive bastante desesperada en el conurbano, así que a mí me parece que hay que volver a las cuestiones concretas. Pero esa situación puede agravarse, la que usted describe, por ejemplo, en el conurbano, por esto que está indicando, aumento de la pobreza. Yo nunca, casi nunca preanuncio lo que va a venir. Porque en primer lugar no tengo la bola de cristal y en segundo lugar no quiero la profecía autocumplida. Digo que eso sucede ahora. Ojalá lleguemos mejor, mucho mejor que ahora, a las elecciones porque ocurran cosas como que ¿Hay un abandono de estos sectores, Gabriel? No, falta mucho, por supuesto. Pero hoy la realidad no es más preocupante que hace unos meses atrás en cuanto a inflación, en cuanto a pobreza. No, esto es una construcción y es un camino que tiene que seguir profundizándose, porque los problemas son realmente graves. Por supuesto que hay bolsones de pobreza y por supuesto que la presidenta está preocupada y lleva adelante políticas para salir de esa situación. Ahora, cambiar el rumbo, como pretenden los sectores opositores, es agravar una crisis de la cual nosotros padecimos y vimos, y hoy lo vemos en la periferia europea, lo que significa la pobreza. Esta crisis terminal del capitalismo, por primera vez no la está pagando el costo total América Latina, la está pagando la periferia europea. Entonces, esta es la dirección correcta. Lo que quieren, con críticas explícitas, es cambiarle la dirección a este proyecto industrial. Entonces, ¿que falta mucho? Y sí, claro que falta mucho. ¿Que tenemos problemas en el conurbano? Y claro que hay problemas en el conurbano, no solo en el conurbano bonaerense, que tuvo alguna vez un auxilio importantísimo y que ha terminado en situaciones de enmascarar porque no había obras subterráneas, por ejemplo. Pero tenemos problemas en los conurbanos, hay una situación centro-periferia que por supuesto preocupa mucho. A ver, ahora vamos a volver a este tema y vamos a ver también la posición frente a los fondos buitre y a esto que se está debatiendo, pero antes uno de los temas de la semana que va a ser el paro convocado por la CGT. Y le voy a pedir también opiniones a ustedes. Vamos a este informe rapidito de un minuto. Paro político, que nada tiene que ver con otra cosa, con lo cual se podría evitar este tipo de medidas de fuerza que no son conducentes y que normalmente son sectoriales y dependen si el transporte adhiere o no adhiere. Estamos reclamando prácticamente lo mismo que reclamábamos el 10 de abril cuando fue el paro anterior. No es que es idéntica la situación, ojalá lo fuera, porque entonces no tendríamos los despidos que hay en este momento en la Argentina. La racionalidad de los sindicatos, entendiendo que lo primero que tenemos que cuidar es el empleo y la actividad económica. Y después, en la medida de las posibilidades, se va a ir mejorando siempre sus ingresos. En un país inflacionario, lo que te pueden dar de aumento no te sirve. Nosotros conseguimos 35% en paritaria. ¿De qué nos sirve? Esa es una opinión que habría que analizar, porque es cierto que el alza del costo de vida de enero, febrero, marzo fueron importantes, pero viene decayendo todos los índices, no solamente el índice, sino los que tienen menos solvencia técnica. También están hablando de que hay una baja en el alza del costo de vida. Nosotros no estamos en ninguna oposición del gobierno, nosotros estamos en oposición al plan económico que lleva este gobierno. Frente a la defensa del interés soberano de Argentina, están en defensa de los intereses extranjeros de los fondos buitres. Ha quedado muy claro. Nosotros no queremos, no estamos con el paro, a hacer más lío. Ahora, me parece que hay momentos y momentos, y este momento necesitamos colaboración y no confrontaciones. Paro, Felipe, la postura del sector de ustedes. Todo paro es político. Yo no creo que sea un paro partidista, no creo que le sirva a ningún candidato. No sé cómo va a ser, si va a estar la UTA o no es fundamental. Creo que es la protesta de un gran sector de los asalariados, que es el sector que más mueve la economía y que mayor ascenso vertical tiene en general, que ve que el mínimo imponible, así se debería decir, el mínimo imponible se queda frente a la inflación y entonces empiezan a pagar impuestos a las ganancias gente a la que no le alcanza para vivir, a una familia a la que no le alcanza a vivir, ¿no? Me refiero a los 15.000 pesos. Siempre se ha dicho, hay otros trabajadores informales, hay otros que hacen changa, hay otros que no tienen trabajo, es cierto.
y que no tienen representación, salvo en algunas organizaciones sociales. Es cierto, esto es una realidad de la Argentina, digamos, y es una división más, así como hay una división política en este momento en la Argentina muy importante, en donde mucha gente polariza y piensa en blanco-negro, Patria Huites, etcétera, también hay una división dentro de los trabajadores argentinos, y esto expresa una parte importante de los trabajadores argentinos. Lo triste del caso, de esta división, es que esto expresa uno de los orgullos del peronismo, que es el sindicalismo organizado, y que el sindicalismo organizado no haya podido ser capturado en el mejor sentido de la palabra, con razones, con convicciones, con persuasión por un gobierno que se dice nacional y popular, es un gran error de Cristina Kirchner, que no fue de Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque fue cuando Cristina Kirchner, después de la muerte de Néstor, cuando Cristina Kirchner tomó la decisión de alejarse de Moyano, y a partir de ahí se partió todo esto. ¿No debería haber roto con Moyano? No, yo creo que no. Yo creo que Néstor Kirchner tenía muy claro algunos ejes centrales de su política, y uno de ellos era que los trabajadores organizados, en su mayoría, en ese momento expresados por Moyano, estuvieran adentro. Mariotto, ¿rompió Cristina con Moyano? Evita fue descalificada junto con Perón. Después, como murió antes Evita fue santificada y demonizado Perón. Después murió Perón. ¿Y está comparando con Cristina santificado? Y con Néstor? Yo comparo Perón y Evita con Néstor y Cristina. ¿Por qué? Porque sí, porque es el mismo proyecto, porque son emergentes del pueblo que llevan adelante la conducción y lo hacen a favor de los intereses del pueblo. Este sindicalismo no es el mismo que el de la década del 90, donde solo habían quedado de pie los gremios de servicios y se habían destrozado los gremios de la producción. Esmata, UOCRA, UOM, quedaron con 50.000 afiliados. La recuperación de estos 10 años puso a los gremios de la producción en valor, volvieron los puestos de trabajo y quedaron discutiendo el poder gremial aquellos que solamente habían quedado de pie en el derrumbe. Y creo que estos gremios de servicios hoy llevan adelante una política, por supuesto que comparto con Felipe que todo paro es político, la descalificación de político para mí no es tal, pero sí tiene que ver con un paro en donde dos de los dirigentes, Moyano y Barrio Nuevo, tienen una identificación explícita con el Frente Renovador, y creo que la utilización de esta medida de fuerza se hace en función de una expresión política partidaria que quiere complicarle la vida al gobierno. Está bien, pero sin embargo acá es interesante este análisis, porque tanto Moyano como Barrio Nuevo hoy por hoy están huérfanos de una estructura política, porque ningún sector político aparentemente los quiere. Pero precisamente, el gobierno no los quiere, Massa tampoco los ha rechazado. Trata de ocultarlo. Scioli tampoco. Con el gobierno no están, y algunos opositores tratan de esconderlo. Aquí no están los gremios de la producción, porque valoran precisamente... ¿Pero tratan de esconder a quién, dice usted? A los dirigentes del sector ¿Usted dice gremial. que Moyano y Barrio Nuevo están jugando para Massa ahora? Yo digo que los espacios políticos a los cuales ellos aportan tratan de esconderlos. Y los dirigentes gremiales de los gremios de la producción que defienden a rajatabla los puestos de trabajo no están enrolados en este paro. Sin embargo, Daer, que es un representante del masismo, está en Sanidad, no apoya el paro, me parece, ¿no? ¿Ustedes los esconden a ellos? Está muy claro que Sergio Massa es totalmente independiente de esta estructura que va al paro. Las circunstancias de que un hijo de Moyano y la mujer de Barrio Nuevo, Graciela Camaño, y un hijo, Facundo Moyano, recientemente haya dicho que está en el Frente Renovador, no implica para nada el apoyo de Moyano. Moyano no nos ha apoyado, no nos apoyó el año pasado, que hubo campaña electoral, y Barrio Nuevo tampoco. Y no tuvimos ninguna acción conjunta, así que yo veo que eso no. Nosotros no tratamos de esconder a nadie. El gobierno trata de esconder, Gabriel. Trata de esconder a Vudú, trata de esconder a Báez, trata de esconder a Milani, tratan de esconder. No se esconde a nadie, no. El vicepresidente no escondemos es el vicepresidente y todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero no se trata de esconder, todo lo contrario. Sí, pero yo sé que te da vergüenza lo de Milani, pero no lo puedo No, a mí no me da vergüenza, nada, no me da vergüenza. Milani, por supuesto, está haciendo una gran tarea junto con las madres de Plaza de Mayo en los barrios y lleva adelante una situación institucional absolutamente valorada por muchos de nosotros. Es un estandarte de los derechos humanos. Pero ¿por qué le debería dar vergüenza a Milani, Felipe? Ustedes esconden en un... Porque hay una cantidad de testimonios
que muestran que Milani tuvo que ver con la represión. Si fue muy culpable del todo, si finalmente en un juicio se va a determinar o no, hay unos cuantos testimonios de madres, la madre de Capitoledo, etcétera, y varios que se han presentado. Las políticas de derechos humanos de este gobierno son como imposibles le cae de bien ensuciar. a Cristina, no pasó nada, y así se esconde todo, ¿no es cierto? Y algunos son violentos y otros no son violentos. Si son violentos con el gobierno, son violentos. Si no son violentos con el gobierno, no son violentos. Esto lo conocemos. El gobierno ha dividido en blanco-negro y pinta así. Ahora, pretender que este paro tiene algo que ver con nosotros no tiene absolutamente nada que ver. No tenemos ningún empacho en decirlo, Sergio Massa lo dijo y lo va a decir el jueves seguro porque lo van a preguntar. No solamente no tiene nada que ver, sino que no estamos enlazados políticamente con ellos. Además, no es una virtud, es que la política se ha desenlazado mucho, sacando algunos gremios que sí nos acompañan, el Frente Renovador. La política tiene un juego independiente de los sindicatos, incluso los sindicatos peronistas, de origen peronista y de tradición peronista, y los sindicatos se han independizado de la política, aunque en general ellos quieren ser diputados, etcétera. Nosotros no queremos ser sindicalistas, pero ellos quieren ser diputados. ¿Gabriel? No, yo creo que la política... ¿Esconden ustedes a Vudú, como Gabriel dice, como dice Felipe Solá, o a Milani? Este gobierno no esconde a nadie, al revés. Este gobierno tiene múltiples adhesiones de sectores explícitos y estamos orgullosos de que eso ocurra en un arco muy plural. Sí, yo estoy orgulloso del vicepresidente porque el vicepresidente, volvemos a puntualizar, el vicepresidente tiene no una causa, tiene un abanico de causas. Lo acusan desde quedarse con una imprenta o intentar quedarse con una imprenta hasta quedarse con un 08 o intentar quedarse con un 08. O sea, si Amado Vudú, cuando fue ministro de Economía, no hubiese tenido la actitud firme de llevar adelante la instrucción de la presidenta y estatizar los fondos de las AFJP, seguramente no tendría ninguna de esas causas. Y no estoy hablando ni de su inocencia ni de su culpabilidad. Esa es la idea de la gran conspiración. No, porque el vuelto no es caramelo cuando tocas intereses tan fuertes. Entonces, nosotros estamos orgullosos del Amado Vudú que estatizó los fondos de las AFJP y entendemos que las disfunciones que puede estar atravesando son precisamente vueltos. Ahora, hay quien no recibe ningún vuelto porque son muy cuidadosos de los intereses de ese sistema. Este gobierno ha tocado muchísimos intereses y hay que seguir tocando esos intereses. Por eso, blanco o negro, y sí, es blanco o negro. Yo no estoy de acuerdo con los grises y ni con las tibiezas cuando está en destino o está en juego el destino de la patria. Esa es la razón. De repente se debe tener pancután ahí en el bolsillo con respecto a Vudú. ¿Sabés qué pasa con el pancután, Felipe? Ahora, en mi casa me enseñaron que no hay que hacer celoso y mirar para otro lado. No. Yo pongo las manos en el fuego por todos mis compañeros. De última existe el pancután, como dijiste vos. Está bien. Lo que quiero decir es... ¿Cuál era la pregunta? Perdóname. No había pregunta. No. Usted estaba diciendo que lo esconden a Vudú y acusó de gris. No, yo lo que quería decir, me acusó de gris. Yo le quiero decir... No te acuso de gris. Digo que es blanco y negro. Bueno, claro que es blanco y negro. Liberación o dependencia. Sí, entonces vamos a hacer una cosa. Si es blanco o negro, recurramos al pueblo a ver si es blanco o negro. El año pasado le ganamos, fácil en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tuvimos un discurso por el medio que decía, miren, no es blanco o negro, hay una cantidad de logros que apoyamos y hay que cambiar una cantidad de cosas y hay cosas que están dividiendo a los argentinos. Y fuimos entendidos. Entonces, el blanco o negro lo que va a hacer es que de un movimiento nacional muy popular, como es el peronismo, como ha sido el peronismo, que llegó en el mejor momento de ustedes al 54% en el 2011, van a pasar a tener un candidato kirchnerista que llegará, digamos, a presidente, que llegará junto con otros a las PASO y que no sacará ni el 20%. Entonces, ¿cuál es el resultado del blanco-negro, de la dogmatización? Es la pérdida de una enorme cantidad de argentinos que necesitan soluciones directas y rápidas. Bueno, y Massa habla de soluciones directas y rápidas y vos los menospreciás hablando de municipalismo. No, yo creo que no hay No le vamos a poner Juana Zurduy a una calle, a lo mejor, aunque lo merezca, por Juana Zurduy, pero le vamos a arreglar los baches, le vamos a poner iluminación, vamos a tratar de que haya policías. Felipe. No hacemos revisionismo histórico, queremos gobernar. Queremos que cambien las cosas y gobernar. Nosotros revisamos el pasado porque hay mucho futuro, no por una cuestión melancólica. Por otra parte, entiendo que es blanco-negro, que es liberación o dependencia y que hay que definirse. Esta instancia, sobre todo con... ¿Es Buitres o Cristina ahora? ¿Para qué quiero desarrollar este concepto? Digo, la definición. Creo que cierta prensa tolera la indefinición. El focus group
promueve que sobre determinados temas hay que surfearlos, sobrevolarlos, sin tener que definirse, que eso garpa, que eso parece que genera cierta empatía con la sociedad. Y creo que ahí la prensa no le exige a la oposición que se defina y puede tolerar, cierta prensa, digo la simple prensa del monopolio, puede tolerar esa indefinición sin repregunta. Y creo que es tiempo de definirse en todos los temas. Y no estoy hablando que solo el Frente para la Victoria se define. Hay sectores de la oposición que también se definen. Pero, Mariotto, y que padecen la misma descalificación. Pero hay cosas que garpan que el gobierno está empezando a hacer y que antes no hacía. Por ejemplo, desalojar con represión la Panamericana cada vez que la cortan y después eso es reivindicado por funcionarios como Sergio Berni. Y también el desalojo del viernes de la Villa Papa Francisco, porque no estuvo solo la Metropolitana, estuvo también la Gendarmería. El desalojo fue una orden judicial que, sí, por otra parte, con mucha preocupación, esa firma judicial establecía que las cámaras tenían que estar a 200 metros. Y nosotros estamos de acuerdo con protocolos de seguridad cuando hay una tragedia, cuando hay una explosión, un accidente, en donde se preserve la escena del acontecimiento y sobre todo no se entorpezca la tarea de los rescatistas. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? No estoy de acuerdo con que la televisión esté a 200 metros en una firma de un juez de la Ciudad de Buenos Aires y la intervención de la Policía Metropolitana. Gendarmería estuvo auxiliando, no intervino. Y entiendo que esa intervención de Gendarmería precisamente le dio garantías a los ciudadanos que fueron violentados, y nosotros cuando asistimos a un desalojo nos causa el mismo dolor que el Papa. Eso fue un desalojo intempestivo, prejuicioso, y realmente que muestra a las claras la insensibilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Definición, dice Mariotto. ¿Ustedes están con Cristina o con los buitres? Mire, nosotros estamos con el Estado argentino, que representa a los 40 millones, y los buitres son el ejemplo, digamos, más despiadado de la acción del capitalismo financiero internacional. Compran por chirolas bonos y después pretenden cobrar el 100, y una increíble, y así lo dijimos siempre, un increíble fallo del juez Griesa. Les digo, tienen razón, tienen que cobrar el 100%. Ahora, yo voté el 11 de septiembre del año pasado el tercer canje, es decir, la reapertura del tercer canje solicitado por el gobierno, como lo votó buena parte de la oposición también. Y en ese momento le dijimos, yo fui a ver lo que dije en ese momento, le dijimos, miren, los holdouts, todo ese 7% que quedó afuera existe y no van a tomar este canje, no lo van a tomar. Se abrió lo que llamaban la ley Cerrojo. En este momento ya había fallado la Cámara de Apelación en New York a favor del juez Griesa. Estamos dependiendo de la Corte de Estados Unidos y no hemos hecho nunca una negociación con los holdouts, no con los buitres, que son el 1% dentro del 7%, así que queda un 6%, sino con miles y miles de personas más que están afuera y que tenían derecho a no aceptar un canje. No nos gusta que no lo acepten, a nosotros tampoco, pero tenían derecho a aceptar un canje. Bueno, hubo un manejo muy torpe de la situación. Por supuesto que no estamos con los buitres. Hemos criticado la sentencia Griesa, que es incumplible. Es incumplible la sentencia Griesa porque lleva a la quiebra a las economías, y por encima de la sentencia de un juez está el trabajo de la gente, la vida de millones de personas, etc. Así que no estamos, pero pensamos que el proyecto de ley que envía la Presidenta es un proyecto de ley de corto plazo para tratar de poder pagarles a los que están reestructurados, es decir, al 93%, y que no garantiza una enorme cantidad de juicios contra Argentina por muchas razones que son muy complejas como para ahora, daría la impresión que el ahora proyecto que presentó el equipo económico del Frente Renovador no es muy diferente al del gobierno. No, lo que también hace, cambia la jurisdicción. Cambia las jurisdicciones, pide que se consulte a los holdouts, y además lo que no quiere es que se cierre desde ningún punto de vista con esta ley la negociación con esa cantidad de tipos que quedaron afuera, a los que no vamos especialmente, pero tienen derechos adquiridos y que no son esencialmente los buitres. ¿Por qué? Porque los buitres ya se sabe quiénes son y cómo están, pero podemos negociar con todo el resto y nunca lo hicimos. Se pensó con soberbia, no, el que no entró que se jorobe, chavo, afuera. Y eso no está previsto, ni siquiera está previsto, no está tomada la provisión presupuestaria. No está tomada la previsión presupuestaria de lo que lo debemos a ese 7%. No está tomada. En cambio hemos gastado miles de millones, cientos de millones ya en abogados en New York. Gabriel, ¿cómo está en este momento? ¿Ha sido torpe el gobierno en negociar? No, ¿qué va a ser torpe? Con el gobierno, los holdout? Este gobierno tiene una coherencia
absolutamente advertida en materia de reestructuración de deuda. Los gobiernos peronistas no se endeudan, pagan la deuda que contrajeron los que nos critican. Perón terminó de pagar el empréstito de la Baring Brothers. Y Néstor llega en el 2003, después de un desaguisado de 6.000 millones de dólares en el 76 y 190.000 millones de dólares en el 2003, llega Néstor y no pide una moneda, y se sienta patrióticamente y hace una quita de casi el 70%, y reestructura la deuda, acumula reservas, los muertos no pagan, con esa acumulación de reservas paga la deuda sin entrar en esa bicicleta. Y llegamos al 2010 con el 92,4% de la deuda reestructurada, que es lo que está defendiendo este gobierno a rajatabla. Porque este gobierno podría estar muy alegre pidiendo crédito para asistir a las elecciones del 2015 y dejarle la espada de Damocles, como hicieron todos los gobiernos anteriores, a las nuevas generaciones. Y no lo hace. El próximo gobierno va a encontrar una Argentina previsible, producto de la responsabilidad de Néstor y Cristina en el manejo de la reestructuración de la deuda que no contrajimos y que sí asistimos a honrarla y a pagarla con racionalidad. Entonces, realmente es patria o buitres, es Cristina o Briese, y nosotros, por supuesto, estamos con la Presidenta y con el Estado argentino. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con los debates. Precandidato ya lanzado, ¿quiere volver a la gobernación? No, lanzado no, camino. Bueno, camina. ¿Y Mariotto también? No, yo camino. También. Claro que caminan los dos. Nadie es candidato a nada en este país, ¿eh? Con Felipe en Nadie algún son bar. candidatos, quieren volver a ser candidatos y está bien. No, no, está no, mal, nosotros Está bien. caminamos No me la vaya silla mal. popular. Gracias. Cuando fui gobernador. Mañana, ¿dónde tratan? ¿En la Cámara de Diputados el tema de la ley de adopción, que es importante también? Mañana tratamos la ley de adopción y es posible que consigamos sacarla de la comisión que presido de familia, Ajá. la nueva ley de adopción para terminar con la adopción ilegal, y es posible que lo hagamos con unanimidad. Bueno, es importante, es un tema Ojalá, importante. ojalá. Estamos haciendo un acuerdo político. Bueno, gracias, y gracias por prestarse al debate. Por favor, gracias, Muchas Felipe. Vamos con Gracias a Alberto.